Y siguiendo con nuestra segunda parte de la enseñanza sobre el arrepentimiento, me gustaría recordar las palabras que vimos en el libro de los Salmos, capítulo 119, en el verso 136, que decía: ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Acá en la revisión de la Reina Valera actualizada, este mismo versículo me gusta cómo aparece porque dice: ríos de agua corren por mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. Acá podemos profundizar un poco más sobre el dolor que siente el salmista al darse cuenta de que el mundo o ellos no guardan su ley y a él le duele. Y en la versión NTV dice: torrente de lágrimas brotan de mis ojos porque la gente desobedece tus enseñanzas. Creo que para todo hijo de Dios es triste ver cuando la gente, nuestros cercanos y no cercanos, desobedecen, como dice acá, ¿cierto? Porque la gente desobedece tus enseñanzas. Y dando inicio a esta segunda parte, tenemos acá unos textos acerca del arrepentimiento. Y sabemos que nosotros predicamos el Evangelio. Dios, Jesús, nos envió a predicar el Evangelio. Y el Evangelio es el arrepentimiento, no es otro mensaje. Y acá podemos ver algunos textos que voy a comenzar a leer con ustedes. Los anoté ahí en la pizarra para que podamos ver y comprender de que el Evangelio que la Escritura habla no es nada más y nada menos que el arrepentimiento, que Dios nos llama por medio del Evangelio a arrepentirnos. Y vamos a comenzar con Mateo, capítulo 3, verso 2. Del 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sabemos que Juan fue el encargado de preparar el camino al Señor, y Juan comenzó a predicar el arrepentimiento de los pecados. Esta misma palabra que encontramos aquí, o esta misma frase que dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, en Mateo 9, versículo 13, dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, Juan comenzó a hablar acerca del arrepentimiento y Jesús confirma que Él viene a llamar a los pecadores al arrepentimiento. En Mateo 4, verso 7, podemos ver: Jesús dijo:
escrito está también, no tentarás, 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, dos testimonios de que Jesús predicó lo que Juan comenzó a predicar, que era el arrepentimiento de los pecados. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 14, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Nuevamente Jesús confirmando las palabras de Juan de que Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. En Marcos capítulo 6, verso 12, podemos ver dice, misión de los 12 discípulos. Y en el verso 12 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Jesús mandó a sus discípulos a predicar que se arrepintiesen. En Lucas capítulo 13, en el verso 1, dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, en esta situación se le acercan unos galileos o unos hombres que le empezaron a contar acerca de unos galileos que habían sufrido de cierta forma una tortura, una crueldad, y que su sangre se había mezclado con la de los sacrificios. El punto acá de este verso es que no importa el motivo o las consecuencias que uno puede ver de las personas. Él padeció porque hizo esto, acá pasó esto porque él acá o allá, en fin. A Dios simplemente no le importa el motivo o las consecuencias. Si tú no te arrepientes, vas a perecer igualmente. Si yo no me arrepiento, voy a perecer igualmente que cualquier persona que yo puedo decir tajantemente que sí se va a condenar. Así que si no nos arrepentimos, como dijo el Señor, todos vamos a perecer igualmente. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, en el verso 18, dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Dónde dice eso? En Hechos capítulo 3, verso 19. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para ser perdonados. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, no vamos a ser perdonados. Y Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda. Esto no es optativo, si bien la salvación, como se dice, es personal, pero este es un mandato de Dios, que todos los hombres de la tierra se arrepientan. Esto no es optativo, esto no es si quiero o si no quiero. Esto es básicamente lo que Dios exige. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y por último, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiero detenerme un momento acá, en este versículo. Yo personalmente he oído a muchas personas decir lo que aquí el apóstol Pedro nos dice. Yo he oído a muchas personas en tono de mofa, de burla, otros de, no sé, rabia, no sé. El tema es que no importa el sentimiento, no importa la creencia, yo he escuchado con mis propios oídos a mucha gente decir, tanto que predican que el Señor viene y todavía no viene, incluyendo a gente que se dice cristiana, ignorando que la Escritura nos enseña que el Señor no retarda su promesa. Pero algunos, por su corazón corrupto, la tienen por tardanza. Sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Esas personas que han dicho esas cosas desde su boca, creo que deberían mirar honestamente al cielo y decir, Padre, perdóname, porque si tú no has venido aún, es para darme arrepentimiento. Porque créanme que cuando Él venga, ya no habrá más tiempo. Y tu condenación será justa. Tu condenación será una alabanza de justicia. Que Dios nos libre de mofarnos de su venida, de comenzar a regañar, de comenzar a maldecir, a decir cosas que no entendemos, porque si Dios, como dice aquí la Escritura, si aún no ha venido, es simplemente por paciencia, por misericordia, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento.
Analizando todos estos versos nos podemos dar cuenta que el evangelio que se predica, el evangelio que Dios mandó a predicar, el evangelio que la iglesia debe predicar, es el evangelio del arrepentimiento. Jesús dijo: no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. El llamamiento es a los pecadores a arrepentirse. Y la Biblia también nos dice que esto es una ordenanza. No es tampoco que yo no me quiero arrepentir. No, Dios manda a los hombres que se arrepientan. Vamos a ir a Jeremías, al profeta Jeremías nuevamente. En el capítulo 36 del verso 3 dice: quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Es decir, quizá oiga la casa de Judá. El tema acá es que los hombres y mujeres deben oír lo que Dios ha decretado, por si quizá ellos al oír las consecuencias del pecado, las consecuencias de la maldad, como dice acá la Escritura, se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Pero si no oyen las consecuencias de su maldad, nunca podrán entonces ir y llegar al verdadero arrepentimiento. Vamos a ir al libro de los Salmos primeramente. Sí, vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 5. Vamos a orar y vamos a comenzar a derribar una fortaleza que se ha levantado desde muchos años en la iglesia. Puede que parezca inofensivo, puede que parezca amoroso, puede que inclusive aparezca el centro del evangelio, pero la Escritura dice absolutamente lo contrario. Y vamos a ir a el libro de los Salmos, del 4 al 6. Y luego vamos a compararlos con el 7, del 11 al 12. Mucha gente predica en las calles, en las iglesias, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Y cuán lejos de la verdad se encuentran las personas que creen eso, las personas que predican eso, y las personas, peor aún, las personas que llegaron al Evangelio por ese mensaje? Salmo 5, del 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos.
Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Dónde está eso? En Salmos 5, versículo 5. Amigos, amigas, familia, hermanos, hermanas, Dios no ama al pecador. Dios aborrece al pecador. Dios odia al pecador. Y Dios un día va a juzgar al pecador. Y Dios un día va a condenar al pecador. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová, Dios. Así que derribando nuestra primera fortaleza que se ha manifestado en la mente de las personas, Dios no ama al pecador. Dios quiere que el pecador se arrepienta. Dios quiere que el pecador se convierta de su mal camino. Salmos 7, verso 11. Dios es juez justo y Dios está airado. Dios tiene ira. Dios tiene ira contra el impío. Dios está airado contra el impío. Y dice acá, todos los días. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dos testimonios que nos muestran de que Dios no ama, no está contento con el pecador, con la persona no arrepentida, sino que Dios está airado todos los días. Debemos entender que el Evangelio que actualmente se intenta predicar tiene muchas artimañas del enemigo. Esta palabra de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado no está en la Biblia. Esta fue una palabra que usó, creo que así se escribe, un monje que se llamaba Gandhi, y él no era cristiano. Y él enseñaba que Dios amaba al pecador, en contra de la enseñanza que él detestaba, que era el cristianismo. Pero esta palabra fue tan sagazmente infiltrada que muchas personas han llegado al cristianismo, al evangelio, pensando que Dios ama su condición en la cual estaba y por eso y por ende no cambia su forma de vivir.
Hay otras que con el tiempo vamos a ir viendo como Dios te ama tal cual como tú eres. Que Dios nos perdone. Pero me interesa comenzar con esta, que Dios está airado todos los días contra el impío. Y versículo 12, si no se arrepiente, Él, o sea Dios, afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Es decir, lo que al impío le espera si no se arrepiente no es amor de Dios, no es misericordia de Dios, porque ya en vida Dios está airado todos los días. Pero Dios es fiel en que si nos arrepentimos de nuestra maldad, su amor nos perdona. Pero si no nos arrepentimos, muy difícil será que Dios nos perdone. Vamos a ir a Mateo, capítulo 11. Mateo capítulo 11, verso 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Es decir, Jesús mismo, Dios en la carne, entre ellos, haciendo muchos milagros, Él se da cuenta que aún así ellos no se han arrepentido. Imaginemos cuánta gente Dios por medio de profecías ha manifestado su amor, su voluntad, ha hecho alguna sanidad, algún milagro, pero Dios luego ve y se da cuenta que aún no se han arrepentido. Para esas personas, aquí hay una palabra directamente de parte de Dios. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros y vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Esta advertencia es impactante porque si bien Dios a muchas personas ha hecho milagros, obrado dones, profecías, palabras, sanidades, llegará el día en que Dios cobrará, en el que Dios juzgará. Y será muy triste de aquellas personas, incluyéndome, que a pesar de todo lo que Dios ha hecho en vida, no se han arrepentido. El castigo será más tolerable para Sodoma que para ti. Esto no es un juego. Esto no es un chiste. Lucas capítulo 13. Creo que Lucas lo hemos leído. Lucas capítulo 13, verso 3 al 5, claro, lo leímos, pero leámoslos nuevamente.
En este mismo tiempo estaban allí algunos de que le contaban acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos a volver a nuestro pasaje principal, con el que comenzamos el estudio, Hechos 2, al 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, Dios no ama al pecador. Dios quiere que el pecador se arrepienta. Y porque Dios es amor, porque Dios es misericordia, aún no los destruye, sino que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que entonces vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Tenemos que arrepentirnos y convertirnos para que nuestros pecados sean borrados. De nada sacamos con llegar donde el Señor y decir: Señor, gracias porque tú has sido conmigo y yo voy a comenzar una vida nueva. Lo que pasó, pasó. Ya no importa. No, hermanos, tenemos que arrepentirnos de lo que pasó, pasó. Tenemos que cambiar nuestra vida de lo que pasó, pasó. Y pedirle perdón al Señor para que Él nos perdone y nos conceda el Espíritu Santo. Y vamos a ir a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, por la dureza de tu corazón no te has arrepentido. ¿Y qué haces? Acumulas ascuas, atesoras para ti mismo ira, fuego para el día del juicio que viene. Y viene muy pronto, mucho más antes de lo que muchos teólogos creen. Es por eso que hoy Dios está llamando al arrepentimiento genuino, al arrepentimiento de los pecados, al arrepentimiento de nuestras obras muertas, porque viene el día del juicio. Y si no alcanzas a estar en el día del juicio, créeme, te irás a la presencia de Él a ser juzgado. Pero nadie escapará al juicio de Dios. Para ir dándole término ya a esta segunda parte que complementa el primer video, quiero ir terminando con unos versos que, por si
alguien quiere justificar su pecado, su maldad, diciendo, sí, pero todo lo que has citado ahora ha sido antes, fueron otros tiempos, hoy en día la situación ha cambiado, hoy en día estamos más modernos y la Biblia es obsoleta. Y para todas aquellas personas quiero decirles de que Dios le tiene un mensaje para este tiempo hasta el fin. Y se encuentra en los primeros capítulos de Apocalipsis. Así que para todas aquellas personas que creen que la Biblia es obsoleta, ya está pasada de moda, que el mensaje no es el que hoy corresponde, quiero comenzar citando Apocalipsis 2, verso 5. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. 2, verso 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ojo con la fornicación. Dios no entiende el pecado, hermanos. Dios no pasa por alto el pecado. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Aquí está hablando del espíritu de Jezabel, el espíritu de fornicación, el espíritu de adulterio, el espíritu de sacrificar cosas a los ídolos. Debemos arrepentirnos de la idolatría, de la fornicación y del adulterio. Capítulo 3, verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y en el verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Decir, Dios llama al arrepentimiento. Y me gustaría citar Apocalipsis 3, versículo 15, que dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Para los que quieran saber ese verso, está en el 3, verso 15. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos de la maldad. El arrepentimiento es un mandato de Dios, el arrepentimiento es una obligación de todo hombre. Pero al mismo tiempo el arrepentimiento es una oportunidad no solo de cambiar nuestra manera de vivir, sino que es una oportunidad para conocer el amor de Dios y alcanzar la salvación, alcanzar eternidad, alcanzar a estar con este Dios
que creó el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y es una oportunidad que Dios nos da cada día. Él es paciente para que podamos proceder al arrepentimiento. Y me gustaría para terminar citar un verso que se encuentra en Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Este verso fue uno de los primeros que leí antes de comenzar los videos. Fue algo que me ha motivado, y es que debemos corregir con mansedumbre a los que se oponen, a todas las personas que se oponen a la verdad. Hay que corregirlas con mansedumbre, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan de sus pecados. Este es mi anhelo, de que no todos nosotros podamos ser realmente arrepentidos. Y como dice el verso 25, 26, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Y aquí damos por finalizada nuestra primera enseñanza sobre el arrepentimiento. Espero que Dios sea con cada uno de ustedes y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.